bendiga, mi nombre es Georgina y usted está a punto de disfrutar el mensaje de esta semana. En Alcance Victoria Brooklyn existimos para ayudarle a tomar su próximo paso con Dios. Esperamos que este mensaje sea de edificación para su vida. Primera de Samuel 14, 1, 7, hay una escritura que vamos a estar viendo. Dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le trajera las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y luego el 2 dice: Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Ahías, hijo de Inotob, hermano de Icabab, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y de otro lado y del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas, y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos circuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Vamos a dejarlo ahí, diga conmigo: con muchos o con pocos. Esta es la historia de una de las historias más remarcables que yo he podido leer en la Biblia, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y el título del tema es: cuando Dios aprueba tu victoria. Y cuando yo estoy leyendo esta escritura, cuando yo estoy leyendo lo que la Biblia dice, que el rey, su hijo y todo el pueblo, todo su ejército, se encontraban en tiempos de su vida donde estaban rodeados de sus enemigos. Ellos estaban huyendo de un enemigo grande, poderoso. El número del enemigo era superior al ejército de Saúl. Los superaba en número de hombres, en número de finanzas, de armas. Era imposible, casi imposible que ellos pudieran salir del lugar donde habían llegado. No había una oportunidad, no había esperanza, no había fe, no había algo que los pudiera sacar donde se habían metido. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado que no hay nada imposible para Dios? ¿Cuántos sabemos que uno dice no hay nada imposible para Dios? Pero cuando uno se encuentra en circunstancias, en situaciones en la vida, y esas áreas tan difíciles y complicadas, uno llega a pensar que de repente lo que uno a veces declara y está pasando, llegas a pensar y decir, bueno, tal vez lo que el hermano le pasa al lado es posible, pero no mi situación. Mi situación es diferente, mi matrimonio es diferente, mis hijos son otra cosa, las cosas que me están pasando son completamente diferentes. Y podemos llegar a pensar que tal vez eso es que lo que me está pasando es imposible para Dios. Cuando pasas una circunstancia. Y en la historia, en el pasado, hay una historia muy importante. La razón, ¿por qué llegar ahí? ¿Por qué estar ahí? ¿Por qué ellos terminaron el lugar donde terminaron? Y la historia, unos versículos atrás, habla la historia que Saúl fue escogido y elegido rey. Y muchas veces las circunstancias que vivimos es por malas decisiones, por desobediencia, por las cosas que uno hace. No tiene nada que ver lo que otra gente haya hecho o lo que sea en la vida, pero cuando uno está donde está, uno tiene que mirar por qué está donde está, de dónde vino todo eso. Y lo que pasó aquí, que una de las razones que Jonatán se encontraba en medio de circunstancias, de situaciones donde no había salida, era por la decisión de su padre, el rey Saúl. Muchas veces uno piensa en las consecuencias, uno piensa en las consecuencias de las decisiones que uno toma. Tú sabes que de repente uno solo hace porque nos nace, porque sentimos, porque queremos. Muchas veces reaccionamos sobre emociones, sobre sentimientos y por cosas que solamente queremos hacer, pero no pensamos en las consecuencias, porque cada decisión que tomamos nos afecta para bien o para mal. Cada decisión que tomas en el lugar donde estás ha afectado tu vida. Y Jonatán se encontraba en una muy
complicada situación por la decisión de alguien más, la decisión de su padre, porque su padre fue elegido rey solamente por carisma y no por carácter. Su padre fue puesto y elegido rey por los dones que tenía y no por el carácter que tenía. El pueblo lo miró en un tiempo profetizando y hablando en lenguas y hablando mucho. ¿Y cuántos saben que aquellos que hablan mucho hacen poco? Que el pueblo lo miró un día, bajó y dijo, y hasta hicieron un lema y decía, también Saúl entre los profetas. Y cuando hablaba demasiado y tan rápido y hacía tantas cosas que terminó hablando en lenguas, y el pueblo dijo, él es el rey. Ese es el que queremos, ese es el que queremos que gobierne nuestras vidas. Y saber que era un hombre sin ellos conocer y saber su pasado, sin saber su vida, un hombre disfuncional, un hombre con áreas de inseguridad, que le gustaban las aprobaciones de los hombres, pero no respetaba el orden de Dios, no respetaba el liderazgo, no honraba el liderazgo. Era un hombre muy atrabancado, era un hombre muy acelerado, era un hombre que tomaba decisiones, era una persona que le faltaba carácter, y la razón que estaba puesto en ese lugar era simplemente por carisma y por dones, pero no por carácter. Era impaciente, era inmaduro, no esperaba que Dios hablara, no esperaba que el líder hablara, él solamente agarraba y hacía lo que tenía que hacer. Y cuando una persona actúa así, cuando una persona hace cosas así, estás teniendo consecuencias de las cosas que haces. Tienes que pensar en las consecuencias, tienes que pensar a quién vas a afectar, porque te arrollas y te llevas a personas que están a tu lado cuando alguien toma decisiones que están afectando tu vida o el ministerio. Y no eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó en la vida de Jonatán. No fue el que cometió la decisión, no fue el que llevó al ejército a esa posición, no fue Jonatán quien los llevó ahí. Pero lo que quiero que miren es que no importa quién te lleva al lugar donde tú estás, no importa quién te llevó, no importa si fue tu decisión, no importa si fue la decisión de alguien más, tu padre, alguien te abusó, alguien hizo algo en tu vida y alguien te llevó al lugar, a ese lugar apretado, difícil, circunstancias. Lo que importa es cómo vamos a salir. Tal vez fueron las decisiones de alguien más y tal vez tú no tienes nada que ver con esas decisiones, y tal vez fueron tus propias decisiones o lo que sea que haya sido, porque quien sea que haya sido en realidad no importa. Jonatán no se sentó a quejarse o sentirse mal de sí mismo o culparlos a los demás de las cosas que le pasaban. Él no se quejó, él no se sentó, él no empezó a criticar, a murmurar y empezar a decir, oh, por la culpa de mi padre, por la culpa de aquel, porque cuando una persona se siente víctima, echa culpa a todos los demás, pero menos esa persona. Él sabía que Dios lo había llamado. Y cuando tú sabes que Dios te ha llamado, cuando tú sabes que Dios tiene cosas más grandes y más altas para ti, entonces tú tomas decisiones, entonces tú haces cosas diferentes, porque Él no miró sus circunstancias o las cosas que estaban pasando, sino simplemente cuando tú crees que Dios te llamó, ignoras tus críticos, ignoras lo que pasa, ignoras lo que está al frente, lo que está atrás, lo que la gente dice, no importa, comienzas a tomar tus propias decisiones para salir del lugar donde te encuentras. Y creo que una de las cosas importantes es que es importante tomar decisiones. Pero Jonatán no solo pensó o habló, sino lo hizo. Hay tiempos en la vida donde solo tienes que hacerlo, hacerlo y dejar de tratar, donde tomas decisiones de hacer las cosas que tienes que hacer, porque sabes que Dios te ha llamado a lugares más altos. Hay cosas que tienes que hacer, y déjame decirte, hay una diferencia muy grande en hacer, en tratar y en hacer. Tratar es simplemente mirar el problema o situación y pensar en una posible solución sin ninguna mira a intentar dicha solución. Y lo que esto me dice es que solo trata con el pensamiento y con tus imaginaciones, lo que es tratar. En otras palabras, solo pensaste, te imaginaste que asististe, que hiciste lo que te propusiste, pero la verdad es que no tomaste, no fue más que un pensamiento o una imaginación. Eso fue lo que pasó, te faltó la acción, te faltó el hacer algo. Es que solo pensaste y no solamente pensaste que diezmaste, pero la verdad es que no lo hiciste. Solo pensaste, pero no lo hiciste.
Solo pensaste que fuiste al grupo vida, ¿verdad? Porque uno trata, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Que llegamos a un punto en la vida donde solo estamos tratando. Y hay una diferencia muy grande en tratar y en hacer. Y cuando uno nada más vive tratando en la vida, uno no puede lograr ciertas cosas. Solo tratas de ir al gimnasio. Amén. ¿Cuántos saben eso? Solo tratas de hacer algo, solo tratas de ir al grupo vida, solo tratas de ser fiel, solo tratas de estar aquí, estás tratando. Y cuando tú vives una vida de tratar y no hacer, nunca vamos a poder llegar a hacer algo más. El que se quiere, como el que se quiere casar, ¿verdad? Y cuánto solamente está tratando de hablarle a la hermana, pero no le has hablado. Tienes que hablarle, solo te imaginaste, solo pensaste que le hablaste, pero no le has hablado, no le has propuesto, no le has dicho, no le has invitado a salir, no has hecho nada, absolutamente nada. Solo te imaginas, ¿verdad? Te imaginas y pensaste que hiciste una cena romántica y todo, pero no hablaste nada, no dijiste nada. Y si tú quieres hacer algo, tienes que hacerlo, no tienes que tratarlo. Tratar la idea con el pensamiento, con tus emociones o con tus imaginaciones, pero para poder hacer algo tienes que hacerlo. Toma una acción, toma tu cuerpo, toma tus manos, toma tu esfuerzo. Hacer trata con lograr, con intentar, con que fracases y vuelves a intentar hasta que logras lo que te propones. Ahí es cuando la persona realmente está haciendo y deja de tratar. Necesitamos hacer y no solo tratar como iglesia. Amén. Necesitamos para hacer las cosas correctas. No tienes que pedir permiso para hacer las cosas correctas, porque nadie te va a sacar del hueco donde tú te metes y tomar decisiones y del dolor y de las cosas donde estás. Si tienes que tomar la decisión, haz lo correcto. Nadie pregunta para hacer las cosas correctas. No tienes que preguntar para orar, no tienes que preguntar para diezmar, no tienes que preguntar para venir a la iglesia o hacer las cosas que son correctas. La Biblia dice que el padre de Jonatán estaba sentado bajo un árbol de granada, descansando, quitado de la pena. La persona que metió en una circunstancia al pueblo de Israel, el ejército de Israel, estaba sentado bajo un árbol de granada, bajo la sombra de un árbol de granada, quitado de la pena, sin importarle absolutamente nada. Y todos metidos ahí. Y tú sabes que a veces gente ni siquiera, cuando gente te mete en circunstancias o situaciones, actúa como que no pasa nada. ¿Qué más? Qué triste, ¿verdad? Porque gente comete errores y hace cosas y está bien. Uno tiene que reconocer esas cosas que uno hace y uno tiene que tener señales de esas cosas, porque cuando alguien que ha cometido errores y quiere hacer las cosas bien, su primer paso es que se humilla y busca la manera de reparar sus errores. Busca la manera, la forma, la manera, hace lo que tiene que hacer. Pero este hombre, Saúl, sentado bajo la sombra de un árbol y solamente sin preocupado, con todos los hombres, con 600 hombres a su lado, y Jonatán solamente con un hombre, planeando, pensando, diciendo, ¿qué vamos a hacer? Yo no me voy a quedar aquí, Dios me llamó para algo más, yo voy a hacer algo diferente. Y aquel con 600 hombres a su lado, bajo la sombra de un árbol, quitado de la pena, cuando metió a toda una congregación, a todo un pueblo, bajo una circunstancia difícil. Y Jonatán le preguntó y le dijo, no le dijo vamos a tratar, vamos a hacerlo. Él le dio una orden, le dijo vamos a hacer. Hoy día hay muchos cristianos que solo viven tratando, pero no haciendo. Y no podemos ser una iglesia si vamos a conquistar, si vamos a lograr, si vamos a llevar este ministerio a otro nivel. No será tratando de ser fiel, no será tratando de llegar temprano, no será tratando de hacer las cosas. Será hacer las cosas, haciendo lo que tenemos que hacer como matrimonio, como jóvenes, como ministerio, haciendo lo que tenemos que hacer. Y cuando tú miras esa historia, cuando tú miras la vida de este hombre, que el escudero que tenía, no le preguntó si quería. Hoy día les tienes que preguntar o mirar su esquello, si pueden, si quieren, si les gusta o si no. Tratando de llegar temprano, tratando de hacer las cosas, tratando de orar, tratando de leer, tratando de portarte bien. Y no solo se trata de mirarnos bien, sino de estar bien. No trates de mirar, solo tenemos que estar bien. No se trata de vivir una vida religiosa con caras de Pentecostés y con gritos de aleluya, pero sin tener
el gozo de poder orar y de alabar al Señor y hacer las cosas que tenemos que hacer, hermano. De eso se trata el evangelio. Porque muchas veces queremos ser políticamente correctos, políticamente religiosos. Y nosotros no somos no podemos vivir o encerrar a alguien a vivir una vida religiosa y vivir una vida destruida, disfuncional en sus caracteres, en su actitud, en su forma, en su estilo. No podemos encerrar a alguien así. Ya tenemos religión, tenemos tremendo ministerio, tenemos, lo que yo miro aquí, de acuerdo a la escritura, dice que ellos tenían 4 generaciones, de acuerdo a la escritura, 4 generaciones de predicadores religiosos. En el versículo 3 dice, Ahías, hijo de Itobot, hermano de Icabab. Y cuando está mencionando estos predicadores, estas 4 generaciones, hijo de Finis, hijo de Eli, sacerdote de Jehová, en Silo llevaba el efo. Y el efo era uno de los chalecos que ellos se ponían con 12 piedras. Y cuando Dios tenía que hablar, ellos se los ponían y decían, iremos a atacar al enemigo, y había una luz que se prendía y decía, vete porque te daré victoria, vete porque lo entregaré en tu mano. Y cada vez que iban a hacer algo, eso era lo que tenían que hacer los sacerdotes. Y era una generación de predicadores, era una generación de sacerdotes, pero Icabab significaba que la gloria se apartó de ellos. Y hace 4 generaciones que Dios ya no estaba con ellos, que se había apartado con ellos. Y aunque ellos tenían religión, no hacían una diferencia, porque no es la religión que te hace diferente, son tus decisiones que te hace diferente. Es lo que haces, ¿qué es lo que haces con lo que tienes? Pero ¿de qué sirve la religión si no damos oportunidad, si no hay propósito, si se pierde el destino, si se pierde la visión? ¿De qué sirve tremenda religión? ¿De qué sirve tremendo ministerio si se ha perdido la razón, el propósito de hacer lo que hacemos como iglesia? ¿De qué sirve eso? Yo he mirado la mayoría de las iglesias luteranas aquí en el área, han perdido su visión, han perdido su propósito, están vendiendo sus edificios y se han guiado más por el área financiera de miles y miles y millones de dólares que ellos están vendiendo sus propiedades, y perdieron la visión. Solamente querían los británicos, una parte de esa gente, solamente en ellos. No somos una iglesia nada más de una sola cultura, somos una iglesia multicultural. Y cuando un ministerio pierde y saber que Cristo no vino solamente por una raza o por un color o por un tamaño o por una nación, estamos perdiendo el enfoque. Y por eso es que somos una iglesia multicultural, por eso es que hacemos lo que hacemos. Por eso es que estamos levantando jóvenes en inglés, porque imagínate, vivimos en un país que es inglés y no tenemos inglés, tenemos que tener inglés. Vamos a levantar inglés, vamos a orar por inglés, vamos a creerle al Señor que Dios va a traer a los blancos a este lugar, a los chinos a este lugar, a diferentes nacionalidades que hablan este idioma, y los vamos a alcanzar para Cristo. Y necesitamos que jóvenes se levanten, necesitamos que te pongas en tu posición, necesitamos que hagas el trabajo que estás supuesto a hacer, porque Cristo nos va a dar la victoria. Él nos da la victoria. Pero lo que quiero que es que mire que en verdad la religión o el ministerio, si uno mismo no toma la decisión de saber que Dios nos ha llamado para cosas más grandes, entonces cosas no van a pasar. No importa qué grande ministerio estés o cuántos ministerios hayas estado, en el lugar que te encuentres, eso en verdad no hace una diferencia. Porque la Biblia dice que Jonatán tenía que escalar entre 2 desfiladeros. Jonatán se encontraba en una parte de su vida donde había un lugar muy agudo. Dice la escritura en el versículo 4, entre los 2 desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Cené. La Biblia dice que en el lugar donde Jonatán se encontraba, en medio de esos 2 peñascos tan abruptos y agudos, el lugar que Jonatán quería atravesar era un lugar de muy angosto
Era muy angosto, y no solo era angosto, pero también lleno de piedras, de espinas, de ramas, de muchos obstáculos para poder salir y llegar al lugar donde Dios lo había llamado, porque Dios lo había llamado para algo más. Dios lo había escogido para algo más. Y cuando una persona se encuentra, nosotros todos estaríamos dispuestos a seguir a alguien o caminar hacia alguien, o seguir a alguien que está dispuesto a tomar los retos y a tomar decisiones y llevar a cabo el ministerio, la iglesia o las cosas que estamos haciendo nosotros en este tiempo. Y la Biblia dice que cuando Jonatán se encontraba en ese lugar, ¿cuántos hemos encontrado en ese lugar? ¿Cuántos hemos estado en lugares? Tal vez tú estás en ese lugar, tal vez tú estás en un lugar donde estás entre la espada y la pared. Tal vez estás donde no sabes qué hacer. ¿Tú sabes cuándo ya has vivido la vida? Cuando llegas a un punto en la vida donde gente te dice dale a la derecha, y alguien más viene y te dice no, dale a la izquierda, y te encuentras en una posición en tu vida donde no sabes qué hacer. ¿Sabes dónde se encuentra la nación? En esa posición. La nación se encuentra en un lugar donde no sabe quién votar, si es demócrata, si es republicano, y muchos están rehuyendo y saliendo de los partidos porque se han puesto en una posición, y la nación y la iglesia no puede caer en esa posición en de no saber quién es y la razón por qué existe y las cosas que tenemos que hacer como iglesia y como ministerio. La Biblia dice que es más fácil, ¿verdad?, caminar por el camino más ancho que el camino más angosto. ¿Y cuánta gente camina? Por eso es que iglesias están vacías, por eso es que iglesias no se llenan. Porque gente quiere ser liberal, gente quiere hacer lo que quiere hacer, gente quiere vivir una vida de acuerdo a lo que el gobierno nos ha puesto, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Y uno no puede vivir la mitad en la iglesia y la mitad en el mundo y pensar como el mundo piensa y hacer cosas de la iglesia. No, uno tiene que estar definido en lo que Dios nos ha llamado. Que Dios nos ha llamado en algo más, y siempre hay momentos en la vida donde te vas a encontrar donde estás contra la espada y la pared, donde estás apretado, donde no puedes hacer no puedes ir para adelante, no puedes ir para atrás, solamente hay una salida, y la salida es para arriba. Y Jonatán levantó sus ojos, y Jonatán estaba con su escudero, con una persona que lo apoyaba y lo animaba y estaba con él, y decía, ¿sabes qué? Lo que hagas y lo que esté en tu corazón, hazlo porque yo te apoyo. Dice, yo estoy contigo, yo voy a hacer lo que tú hagas, yo voy a hacer lo que tú digas. Y cuando tú tienes a alguien que te apoya, y cuando tú tienes a alguien que está contigo, que no tiene excusas, que no pone pretextos, que no hace nada de esas cosas, tú puedes lograr grandes cosas en la vida, pero tienes que tener una iniciativa de poder levantar y saber que Cristo nos ha llamado para cosas más grandes. Pero nosotros como iglesia, Dios nos ha llamado no a conformarnos. Tenemos que empezar a salir y ir más allá del llamado, en sacar y levantar y esforzarnos y trabajar para donde Dios nos ha llamado. Aún como iglesia estamos en una posición donde parece que estamos apretados, ¿verdad? No sabemos, nos quedamos, nos vamos, nos quedamos. O tal vez tú estás en una posición, la compro, no la compro, lo hago, no lo hago. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? ¿Voy o no voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y yo siento esto en mi corazón, Dios me dio esta palabra, de verdad, porque yo siento que este es el tiempo donde nos encontramos como nación, como iglesia, y circunstancias en la vida que de repente te ponen en ese aprieto donde no sabes qué hacer. Y lo único que yo te puedo decir es que mires hacia arriba, que escales hacia arriba, porque Cristo te llamó a lugares más altos que en el lugar donde estamos. No te acomodes en el lugar donde estamos. No nos podemos acomodar. Este lugar es hermoso, este lugar es grande, este lugar ha sido de bendición. Yo llegué aquí, usted llegó aquí, hemos sido alimentados aquí, pero Cristo nos quiere llevar a un lugar más grande, más amplio, en la cima, y es donde Dios nos ha llamado. ¿Cuántos creen que Dios nos ha llamado para algo así? Y yo te digo que cuando tratar, no se trata de imaginarse nada más que tenemos un lugar más grande y que hacemos cosas nada más. No nomás se trata de pensar o imaginar, tienes que ir al lugar. Y yo he ido a lugares, y yo he tocado las puertas, y yo he ido a las escuelas. Yo no estoy tratando, yo estoy haciendo lo que yo quiero mirar. Y me paro en esos lugares y tomo una foto y me paro en el escenario o entro a esa iglesia y digo, Señor, este es el lugar. Señor, y si no es el lugar, entonces muéstrame el lugar. Pero yo quiero ser parte de esto. Tú nos has prometido para algo más. Tú nos has llamado para algo más. Pues tenemos que ser una iglesia estable, segura delante de ti. Y tú tienes que ser fiel con nosotros.
Y yo hablaba con una mujer que su esposo se está yendo, se retiró de pastor, abandonó la iglesia y se fue, y me decía, qué triste mirar edificios grandes y nosotros tenemos esta oportunidad y ustedes tienen la gente y nosotros el edificio, pero eso no está bien. Ella me decía, eso no está bien, algo está mal, algo está mal. Le dije, sí, todas las cosas están mal aquí, pero tenemos que unirnos. Y le dije, ayúdanos, tú puedes hacer algo por nosotros. Tú puedes hacer algo por nosotros. Hay algo que tú puedes hacer, porque nosotros somos una iglesia que está abriendo camino, que estamos rompiendo, que tiene crecimiento, que se ha multiplicado. Estamos creyendo en oportunidad. No solo somos una iglesia religiosa, religión no nos define la decisión y lo que Cristo nos ha llamado, porque nos ha llamado para cosas más grandes y nos ha prometido darnos la victoria. Dios nos prometió la victoria. Jonatán se encontraba en uno de los lugares más bajos de su vida, y para poder llegar a lugares más altos, algunas veces en la vida tienes que estar en lugares más bajos de tu vida, para poder lograr y para poder estar en lugares más altos de tu vida. Tal vez tú piensas que estás en el lugar más alto de tu vida porque todo está bien, pero déjame decirte que Cristo tiene cosas más grandes para ti. Él no ha terminado con tu vida. Él todavía te va a usar. Somos una iglesia joven. Mira al que está a tu lado, es un joven. Todos están jóvenes. Y hay potencial, y hay dones, y hay talentos, y hay cosas que no se han explorado, hay cosas que no se han dado, hay cosas que no se han descubierto, dice la palabra, pero se van a descubrir y se van a levantar y van a ser usados para el reino de Dios. Usa tus dones, usa tus talentos, usa tus habilidades para el Señor. Y cuando tú estás encontrado en situaciones de la vida donde alguien te ha dicho muchas cosas, ¿verdad? Toma esta decisión, toma esa decisión. Tú mismo no sabes qué tomar o tú mismo no sabes qué hacer. Es importante saber que Cristo nos llamó para algo más. El versículo 6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por vosotros, pues no es fácil para Jehová. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán entendió algo muy poderoso de su vida y dijo, ¿sabes qué? No importa cuántos yo tenga, no importa la gente que me rodee, porque mi padre tiene 600, pero no hace absolutamente nada. Está sentado bajo una encina, está sentado bajo una sombra, bajo un granado, disfrutando de la vida, metiéndome en una circunstancia, en una situación, pero yo sé que Cristo me llamó, yo sé que Dios tiene cosas grandes para mi vida y yo voy a escalar y yo me voy a levantar y yo voy a comenzar a subir y voy a llegar a la cima donde Cristo me ha llamado, porque Dios está conmigo. Poderoso lo que dijo él, porque dijo, no son cantidades que te llevan a la victoria. Eres tú que me llevas a la victoria. No son números, que él no confiaba en números. Él solamente era él y su paje de armas. Y le dijo, agarra mi espada, vente conmigo, vente atrás de mí, vamos a subir. Y adelante de la escritura dice que subían con las rodillas y con las manos y empezaron a escalar y subir. Imagínate algo así, escalar por esos lugares, con piedras, con ramas, con obstáculos, con espinas, y comenzaron a subir. Y los escatólogos dicen que nunca se imaginó el ejército filisteo que Jonatán que iban a ser atacados por ese lugar, porque era casi imposible subir por ese lugar. Era imposible escalar por ese lugar apretado, angosto, no tenías otra salida. Y poder subir por esos lugares, la única manera que podías subir era usando tus rodillas y era usando tus manos y poder escalar y subir para ese lugar. Y cuando ellos le dijeron, vamos a escalar, vamos a subir, vamos a llegar allá, y vamos a probar, si Dios me ha dado la victoria, entonces ellos van a decir, sube acá y subiremos y haremos la voluntad de Dios. Y cuando tú vas a hacer la voluntad de Dios, no le tienes que andar preguntando a nadie más, especialmente aquel que te metió en circunstancias. Su opinión no cuenta para eso. Cuando quieres hacer algo diferente en el reino, cuando quieres bendecir a alguien o algo, y no tienes que preguntarle a gente que no da y no hace y que nomás te atoró y te mete en circunstancias. Jonatán no se rebeló, simplemente que dijo, ¿por qué voy a consultar con alguien que ni siquiera es parte, que me mete en problemas sin problemas? ¿Y por qué lo voy a hacer parte de algo que Cristo me llamó a mí a hacer? Y muchas veces uno quieres que gente vaya contigo, que gente haga. No todos van a ir contigo, no todos te van a apoyar en lo que quieres hacer,
No todos van a estar de acuerdo en tu matrimonio, en tu relación, en tu ministerio, en lo que haces. No todos van a querer. Pero si Dios te llamó y si Dios te eligió y si Dios te ha dicho, yo estoy contigo, yo te doy la victoria, toma la decisión, levántate, empieza a escalar, empieza a trabajar y créele al Señor, porque Dios te ha dado la victoria. La victoria la da Dios, porque Dios aprueba tu victoria. Yo no sé cuál es en el área en tu vida que tú estás atravesando en esta mañana. No sé cómo te encuentras, no sé tu circunstancia, tu situación, cómo estás viviendo, qué está pasando en tu corazón, pero déjame decirte que el Señor está contigo y Él te aprueba tu victoria. Él va a darte lo que te ha prometido si tú te mantienes fiel, si tú sigues escalando, si tú sigues trabajando, si tú haces y no tan solo tratas. Hazlo, no tan solo lo trates. No, porque una vez más, nada más tratar es tu pensamiento. Crees que fuiste, crees que hiciste, crees que diste, pero no has hecho nada. Y hacer, se toma un esfuerzo, se toma tu cuerpo, se toma tus finanzas, se toma pasos, se toma salir de la confortabilidad donde estás y poder ir y hacer lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Aunque fracases, no importa que fracases, sigue intentando, sigue siendo fiel, sigue constante, porque Dios te ha dado la victoria, Dios nos ha prometido la victoria. Y este hombre, Jonatán, dijo, voy a regresar, yo voy a regresar, yo voy a escalar para donde Cristo me llamó. Porque él sabía que Dios lo había aprobado. Porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios, hermano. Yo quiero que se ponga de pie conmigo esta mañana. Yo no sé a quién, yo no sé quién vino esta mañana, ¿verdad? Pero yo sé que esta palabra es para alguien que está aquí en esta mañana, que no está conforme. Esto es para alguien que no se ha conformado. Esto es para alguien que dice, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de estar en el lugar donde está. Yo me encuentro en una situación en mi vida apretado. Yo me encuentro en una circunstancia en mi vida donde no sé qué hacer. No sé si lo hago, no sé si lo hago. Compro esa casa, no compro la casa, Señor. Eres tú, Señor, eres tú. No me quiero equivocar, no quiero cometer el error, no quiero estar en esa posición. Señor, eres tú que me quieres en esta relación. Eres tú, Señor, que quieres que yo haga lo que estoy haciendo. Eres tú, Señor. Y si es bueno, y si bendice a Dios, y bendice tu vida y bendice al ministerio, hazlo. Si esa relación es de Dios y tú sabes que Dios te lo dio y tú sabes que eso es de Dios, hazlo. No tengas miedo, hazlo, porque Dios te dará la victoria. Dios aprueba tu victoria, Dios te la da. Hazlo. Simplemente levanta tu fe, simplemente levanta tus manos. Y Jonatán dijo, vamos a creerle al Señor. Tú y yo vamos a creerle al Señor. Tal vez no 600 va contigo, tal vez no 10, no 20, no son números. Es tu decisión y es tu fe. Tú toma la decisión de creerle al Señor y levantarte y escalar en tus rodillas. ¿Sabes qué está hablando? Oración. Ora, levanta tus manos, adora al Señor, alábalo. Porque no importa que no hayas tenido la victoria todavía, no importa que no estés completo todavía, no importa que te encuentres en ese hueco o en esa circunstancia de tu vida, pero hay una luz que ya vistes y que Dios ya te mostró y te dijo, ese es el lugar que te quiero llevar. Y tu oración y tu adoración y tu oración de tus rodillas te van a llevar y te van a sacar de esa circunstancia, pero es una decisión que tienes que tomar, es una decisión que tienes que hacer en esta mañana, de creerle al Señor, de seguir siendo fiel, de poder hacer y no solo tratar. Yo quiero que trates en esta mañana. Yo quiero abrir los altares, iglesia. Tenemos unos minutos nada más. Yo quiero que salgas de tu asiento. Vamos a orar, los pastores vamos a orar por ti, porque en esta mañana Dios nos va a preparar, Dios nos ha capacitado. Si tú has estado en posiciones ahí y tú dices, Señor, yo necesito estar mejor en mi matrimonio, entonces ven aquí al frente, vamos a orar por ti. Si tú dices, Señor, yo soy un joven y yo tengo miedo, yo no sé qué me ha pasado, yo me he enfriado, Dios va a poner fuego en tu corazón, Dios va a poner áreas en tu corazón de poderte levantar. Si tú eres una persona que estás atravesando circunstancias, déjame decirte, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar en esta mañana y vamos a orar por ti. Le vamos a creer al Señor por cada circunstancia. Levanta tus manos, iglesia.
habitación. Levanta tus manos, deja que el Señor. Gracias por haberse quedado con nosotros. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y oramos que haya bendecido su vida. Le invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Asimismo, comparte este mensaje con amigos y familiares y que le dé like y se suscriba a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. Dios le bendiga.